Por eso te damos gracias, Padre, en esta maravillosa tarde, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Bienvenidos. Esto es Veraca, tierra de bendición. Pueden sentarse con toda la libertad de que están en un lugar de bendición. Y todo el tiempo Jesús obra, todo el tiempo Él está obrando. Y yo una vez comentaba, hay cosas que marcan nuestra vida para bien y para mal, pero una de las cosas que marcaron para bien en mi vida fue que una vez que me fui con unos misioneros que invitaron a ir a trabajar con ellos hace muchos años. Yo tenía 18, creo, 18, y aprendí de ellos algo muy peculiar. Y lo que aprendí de ellos es cómo ellos sembraban no solamente la palabra de Dios. Lo que hacemos en Veraca, en San Antonio, y lo que hacemos en Veraca, en Zaragoza, es lo que yo aprendí con ellos. Cuando viajé con ellos, la manera y la forma, ellos al día de hoy, fíjense, yo tenía 17, casi cumplí los 18. Sí, cumplí los 18 hace 10 años. Y así 10 años, ¿verdad? Porque se ríen. Hace más de 10 años. Y lo que aprendí es, ellos sembraban la palabra, pero no solamente la palabra, sino sembraban su economía la sembraban. Y cuando se oraba por lo que es las ofrendas y los diezmos, ahí me sorprendía, porque a la iglesia que íbamos, estábamos en el río Texas, y luego cruzábamos y trabajamos en todo lo que es Acuña, Coahuila. Dormíamos en el río Texas y luego trabajábamos en Acuña y luego regresábamos al río y luego así, ¿no? Toda una semana. Y en los diferentes, pues no sé, de Acuña, las colonias, así, ellos bien sembradores, y lo hacían con alegría. Y yo no entendía por qué hacían y practicaban esos principios de Dios, de no solamente sembrar el tiempo y sembrar el corazón, sino sembrar la economía. Y muchas personas que son nuevas en la iglesia, esa es la realidad, se han acercado y nos han preguntado qué es esto de la economía de Dios. Y bueno, en esta maravillosa tarde tenemos una invitada. Vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de Jessica Hurtado, porque hoy Dios nos va a hablar de la economía, de su reino. Adelante. Sí me escucho, ¿verdad? Sí me escuchan. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bueno, yo voy a orar y ustedes me acompañan. Espíritu Santo, sea usted hablando, Señor. Yo solamente soy el instrumento. Sea usted sazonando las palabras que salgan de mi boca y se cumpla el propósito por el cual en esta tarde se ha de enseñar, Señor, algo que por muchos de nosotros es conocido, pero que para otros es nuevo, Señor. Trae revelación de esta palabra a nuestras vidas en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, van a tener que tener lista su Biblia para poder... nos vamos a apoyar de aquí de la pantalla, pero necesitamos que tomen nota, que agarren su Biblia. Amén. Muy bien, fíjense bien. Vamos a hablar de un tema, como decíamos, que es muy conocido y también es muy polémico y muy controversial en las iglesias. Sin embargo, es importante que se enseñe, y también es importante que quienes los conocemos lo refrendemos, ¿verdad? Porque de repente caemos en eso de yo ya me sé todo. Yo tengo de repente compañeros y nos dan cursos y cursos para estarnos renovando, y dices, ¿para qué lo tomo si ya me lo sé? Pero resulta que siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces es importante que nosotros en la carrera, en nuestra profesión, nos estemos actualizando y nos estemos preparando. ¿De qué vamos a hablar? El diezmo. ¿Qué es el diezmo, Iván? Voy a ponerlo aquí. Es una 10ª parte, si lo ven, yo se los voy a decir, o el 10% de nuestros ingresos, aumentos, ganancias,
y todo lo que el Señor nos ha bendecido. Esto es santo y, ojo, apartado para el uso de Dios. ¿En dónde? En su casa. La semilla es un poder productor de riqueza. La palabra de Dios es la semilla de Dios. ¿Y qué creen? Jesús es la palabra de Dios. Relájese, disponga su corazón, hermano. No se le va a pedir, se nos va a enseñar. Dice, el diezmo representa, fíjense bien, la máxima prueba del corazón del creyente. Pero con mayor importancia, el diezmo es también la única área en que los cristianos somos invitados ¿a qué? A probar a Dios. ¿Dónde viene eso? En Malaquías. Vámonos a Malaquías. Búsquenlo en su Biblia, electrónica o manual. Malaquías 3, del versículo 8 al 11. Yo aquí lo tengo para aquellos que no traen Biblia, pero búsquelo para que usted lo constate por usted mismo. Dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo la maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos con los vecinos. Traigan todos los diezmos haya elegido no sé qué. Traigan todos los diezmos ¿a dónde? Al depósito del templo. Aquí, hermanos, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor, no yo, de los ejércitos celestiales, ¿qué pasará? Les abriré las ventanas de los cielos, derramaré ¿qué? Una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Síganme con su Biblia, ábranla en su Biblia, inténtenlo. Ahí nos está hablando. Pónganme ¿a qué? A prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré ¿de qué creen? De insectos y de enfermedades. Ahí está, Yeka. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Es la única parte, hermanos, de la Biblia donde el Señor nos invita a que lo probemos. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Qué pasa con los diezmos y con las ofrendas? Primero vamos a hablar, ahorita nos vamos a enfocar en el diezmo. Habíamos dicho, Iván, que el diezmo es 1/10 parte de todo lo que recibimos. Amén. Ganancias, aumentos. Fíjense bien, la codicia y el materialismo ahogan el verdadero espíritu de generosidad que solamente se encuentra en Cristo. El más interesado en que no conozcamos esta verdad se llama Satanás. Él, toda esta verdad, ¿cómo se dice? Ha hecho mal uso de esta palabra, de esta información, para que el pueblo de Dios no la conozca o se confunda, o que cada quien tengamos un pensamiento diferente. Sin embargo, disponga su corazón para aprender. Dice, el enemigo de su alma, acuérdense que el alma es la que se tiene que convertir, hará cualquier cosa por mantenerlo como cegado, para descubrir los principios de Dios que gobiernan sobre la mayordomía que financiera. Nosotros somos mayordomos, las ofrendas y las bendiciones. ¿Por qué? Porque una vez que las conozcamos y apliquemos, ¿qué creen? Estos principios van a transformar nuestras vidas para siempre. Nuestras vidas y la de nuestras generaciones, es lo que veíamos en la mañana en el culto. Yo platicaba y les comentaba que hace ya algunos años, más de 10 años, tuvimos una junta regional en Monterrey y venían el de Tamaulipas, el de Tampico, Chihuahua, Torreón. Y bueno, teníamos nuestra posada, justamente era para estas fechas. ¿Y qué pasó? Tenía un compañero que era colombiano, pero había ido a Reynosa, estudiaba en Estados Unidos, estudió inglés
y luego se cruzó a México, y en México no sé por qué fue para Reynosa, pero entonces también él entró a esa empresa y éramos compañeros. Y en esa noche que estábamos platicando y todo, pues me dijo que era creyente. Entonces dije, eres cristiano, eres creyente. Y platicando con él, pues era un chavo muy dinámico, con muy buenas intenciones. Pero ¿qué creen? Dije, no sé cómo salió el tema del diezmo. Y me dijo, no, es que yo el diezmo, yo compro despensas con el diezmo y los reparto al más necesitado. Cuando yo me dice eso, le digo, ¿y tú por qué haces eso? El diezmo se deposita en la casa de Dios, donde se recibe ¿qué? El alimento espiritual. ¿Sí sabían eso? Entonces ahí puse dice, Caín hizo lo que estimó era conveniente. Vámonos a Génesis, hermanos, 4, del 3 al versículo 4. Espérenme, saquen ustedes su Biblia, Génesis 4, del 3 al 4, para que vean que no estamos aquí. Así déjenlo, porque aquí está. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. ¿Sí me siguen con la Biblia? Ok. Caín, ¿qué hizo? Él hizo lo que creyó que era conveniente. Él obró así. A veces hacemos, Claudia, lo que creemos que es conveniente, Timo, a nuestra manera de pensar. Pero ¿qué hizo Abel? ¿Qué hizo? Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces creemos que estamos obrando correctamente. Sin embargo, esto es un principio. Vámonos a la que sigue, Josué, por favor. Fíjense bien. Vámonos a Génesis, capítulo 14. No se duerma. Disponga su corazón, porque es necesario que la iglesia de Cristo, fíjense bien, seguramente aquí ya hay diezmadores consumados, de los que sabemos esta palabra desde hace mucho tiempo, y seguramente la llevamos a cabo correctamente. Pero bueno, esto es para que el que tiene tenga más, y para que el que no tiene pues aplique este principio. Amén. Bueno, dice, entonces vámonos a Génesis 14, del 11 al 14. Bueno, ¿por qué vamos a enseñar esto? Fíjense bien. En el pueblo de Cristo, ¿usted va a creer que hay enfermedad? ¿Que hay necesidad? Pues sí hay. Qué pena, pero sí hay, hermanos. Sí, no viene de Cristo, ya lo sé. Pero hay muchas cosas son procesos que tenemos que pasar el ser humano, porque necesitamos ser enseñados. Sin embargo, también hay mucha escasez, hay mucha necesidad. Y en la mañana yo les platicaba, no todos, pero algunos hemos pasado por desiertos financieros. Levante la mano. ¿Quién ha tenido desiertos financieros? Qué padre el que no. Yo sí lo llegué a tener. Desiertos financieros en mi vida, en mi casa, en la familia, donde ya, de verdad, no hallábamos para dónde voltear. No hallábamos cómo salir. Un día nos presentaron a Jesús y vimos que Jesús era la respuesta para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestra familia. No había quien nos echara la mano, hermana. Tuvimos que aprender a clamar a Dios. Y bueno, una de las cosas que aprendimos como familia fue el diezmar. Mi mamá decía, pues hay que diezmar, pues entonces hay que diezmar. Pues no, como que no me puse a discutir, a contender por qué lo tengo que hacer. Simplemente mi mamá nos dijo, hay que diezmar, y pues empezamos a ofrendar. De lo que empezamos a recibir, separábamos el 10%. Entonces, ¿por qué lo hacíamos? Pues yo lo hacía porque pues mi mamá me dijo que diezmara. Después fue pasando el tiempo, empezamos a conocer las escrituras y bueno, ya lo hicimos como por convicción propia. Y empezamos a entender que si diezmábamos
ofrendábamos, pero sobre todo disponíamos nuestro corazón. ¿Qué creen? El Señor iba a reprender por nosotros al devorador. Y la verdad que sí lo hizo. Dios lo hizo, porque de no tener nada, nos sentábamos en el suelo, hermanos. Nos sentábamos en el suelo. Me daba vergüenza que fueran mis compañeros. Era de la reja para afuera, o de la puerta de mi casa para afuera. Me daba vergüenza no tener dónde sentarlo. Pero aprendimos que solamente en Él todas las cosas son posibles. Y el Señor permite ciertas situaciones en nuestras vidas para que lo busquemos a Él. Ahora, nos vamos a ir a Génesis 14, 11, del 11 al 14. Dice, bueno, aquí habla de Abraham. Abraham tenía un sobrino, ¿saben cómo se llama? Lot. Eran familiares. Yo les decía, ¿cómo ama uno a los sobrinos? ¿Cuántos aman a los sobrinos? Amén. Los ama uno mucho, mucho. Que cualquier cosa que les hacen nos duele. Los sentimos parte nuestra, los queremos proteger. Bueno, pues ¿qué creen? Abraham amaba a Lot, tanto que lo llevaba con él. ¿Sí saben esa historia? Bueno, y luego ¿qué pasó con Lot? Como empiezan a crecer los rebaños de Lot, los rebaños de Abraham y todo esto, pues empezaban a tener ya como ahí los animales se andaban mezclando, las propiedades, todo esto. Entonces, para no tener conflicto, Abraham, ¿qué creen que le dijo a Lot? ¿Sabes qué, Lot? No quiero contender. Elige qué lugar te gusta. Tú vete para allá con tus crías, con todo lo que tienes, y a donde el lugar que tú no elijas, yo me voy ahí. Entonces, Lot se va. Y acá está Abraham. ¿Y qué creen? Pues ándenles, que hay una guerra entre reyes. ¿Sí? Entre reyes hay una guerra. ¿Y qué creen? Secuestran a Lot. ¿Cuántos se saben esta historia? ¿Sí se la saben o no? Bueno, aquí dice: entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a Lot, ahí está, no se me duerma, el sobrino de Abraham, que vivía ¿dónde? En Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot, ¿qué hizo? Rápido, se escapó y fue y buscó ¿a quién? A Abraham, y le contó lo que había pasado. Y pasamos a la siguiente. Cuando Abraham se enteró, fíjense bien, de que su sobrino Lot había sido capturado, ¿qué hizo? Movilizó a los 318 hombres que tenía adiestrados en su casa, que habían estado en casa de Abraham, y persiguió al ejército de Kedorlaomer, era un rey, hasta que lo alcanzó en Dan. Muy bien. Entonces va Abraham y ya venía, ¿y qué creen? Pues Abraham, junto con su gente, recuperaron a Lot y las pertenencias y todo lo que le había sido quitado. Nos vamos a ir a nuestra base. Aquí va a empezar, apenas estamos empezando. Melquisedec bendice a Abraham, ¿sí? Vámonos a Génesis 14, hermanos, por favor. A ver, yo aquí lo traigo un chiquito. Génesis 14, del 17 al 24. ¿Sí lo tienen? Yo lo puse esto para el que no trae Biblia o nada, pero usted se puede agarrar de su Biblia para que lea y constate que lo que estamos diciendo es verídico. Está escrito en la Biblia. Bueno, voy a necesitar a Abraham y a los aliados de Abraham, y voy a necesitar al rey a Melquisedec. Mientras voy a leer, dice: después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, venía Abraham con todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Adelante, vamos a personificar a Abraham. Venía Abraham con sus aliados, vienen bien contentos porque habían ganado la victoria, habían recuperado a Lot, y le sale el rey Melquisedec al encuentro, sale al encuentro con Abraham. Fíjense bien, despacio, un momento ahí, un momento, fíjense bien. Rey
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo le lleva pan. Aquí está el pan, enséñalo, Abraham. Y vino. Él le sale al encuentro a Abraham. Abraham entendió la señal del pacto. Abraham tenía comunión con Dios. ¿Sí sabían eso? De hecho dicen que era el amigo de Dios, ¿verdad? Entonces Abraham, rey Melquisedec le entrega el pan y el vino, y Abraham le entrega, enséñales, ¿qué creen que le entrega? Fíjense bien. Melquisedec, ahora sí le entrega, ahorita vamos a ver el diezmo. Melquisedec bendice a Abraham con la siguiente bendición. Abraham, te van a bendecir, ahí va. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, lo está bendiciendo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derribó a tus enemigos por ti. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Ahorita vuelven a aparecer. Si quieres. Falló. Falló. Vamos a volver a hacer esto. Amén. ¿Lo inventé yo o viene ahí? ¿Sí? Ven, le damos a la que sigue. Dice, fíjense bien. Luego Abraham dio a Melquisedec, ¿qué le dio? 1/10 parte de todos los bienes que había recuperado. ¿Se fijaron que le entregó los sobres? Decía diezmo, 10ª parte. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma, juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo, podrías decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. Entonces, fíjense bien. Y luego le dice a Abraham, aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido, y pido que tú entregues una porción justa de ¿qué? ¿De dónde me quedé? Una porción justa de los bienes a mis aliados, Aner, Escol y Mamre. ¿Me siguen? Ok. Abraham le está diciendo ahí, no voy a aceptar nada, porque si no vas a pensar que fuiste tú el que me enriqueció a mí. El enemigo es tan sutil en esto, hermanos, que cuando empezamos a ver al hombre, empezamos a decir, y es error, porque es satánico, no viene de Dios. Mira, con mis diezmos, ¿qué? Ya compró carro. Con mis diezmos, ya hasta de casa se cambió. Con mis diezmos, ya trae zapatos. Hermanos, esto es bíblico. Acuérdense que la cabeza de nuestros líderes o pastores, de nuestros pastores espirituales, es Jesús. Y Jesús es quien se encarga de pedirle cuentas a ellos. A nosotros, lo único que nos corresponde es escudriñar las escrituras y obedecer su palabra. Cuando se da el diezmo, ¿qué estoy haciendo? Estoy adorando a Jesús. Es un principio de adoración. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a Jesús. ¿Por qué hay tanta necesidad en el pueblo de Dios? Porque a veces no avanzamos en un área, en otra. Porque desconocemos estos principios. Y a veces creemos conveniente, como Caín, darlos de una o de otra manera. Eso no es lícito. Estamos incurriendo en algo que no es agradable delante de Dios. Por eso el pueblo de Dios, aún los que ya conocemos esta palabra, tenemos que seguirla recordando. Yo le decía al Señor, ¿por qué me llamaste a mí? Bueno, ¿para qué? Yo estoy aquí por obediencia, porque los pastores me dijeron que externara esto. A mí esta palabra, que yo la practicaba, no me había sido revelada hasta que un día se me reveló. Y me gusta mucho esta onda de Abraham, porque creo que tenemos la bendición de Abraham. Y cuando el Señor me la revela, me doy cuenta de lo maravilloso y lo tremendo que es el poder, que con el diezmo yo estoy adorando a Dios. Ahora, vamos a seguir vámonos a Gálatas.
porque esto todavía no termina, vamos comenzando. Dice, búsquele, hermano, para que no se duerma. Agarre su Biblia, póngase a leer, la mente necesita ejercitarse, necesita educarse y necesitamos aprender esto, porque va a quedar para toda su vida. Dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria, así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable. Tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas. ¿A quién se las dio? A Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice que a su hijo. Y eso sin duda se refiere a quién? A Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo ¿con quién? Con Abraham no podía anularse 430 años más tarde. Lo que significa que cuando Melquisedec sale al encuentro con Abraham, aún no existía la ley. ¿Sí sabían ese dato? No existía la ley. Hay mucha controversia en la iglesia, en el pueblo de Cristo, en los cristianos. A veces ni sabemos. Pero es que es del Antiguo Testamento, no. Sí es del Antiguo Testamento, sí es. Pero no estaba dentro de la ley este acto. La ley sucedió 430 años después de lo que sucedió con Abraham. ¿Sí me explico? Cuando pasa lo de Abraham, aún no pasaba la ley. Todavía Moisés no había recibido la ley que se le iba a presentar al pueblo. No se duerma, porque el enemigo no quiere que usted escuche esta verdad. Porque es importante que nuestro espíritu y que nuestro entendimiento sepa estas verdades, porque necesitamos avanzar como pueblo de Cristo. La iglesia tiene que multiplicarse y nuestras familias también tienen que salir adelante. Y también nuestras generaciones siguientes, hermanos. Fíjese bien. Le damos Josué, porfa. Dice, váyase a Hebreos 7, por favor. Se va a llevar de tarea todo el capítulo de Hebreos. No lo voy a leer todo, pero sí vamos a leer esta parte. Va de vuelta. Ahorita viene Español. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem. A ver si viene nuestro Melquisedec de aquí de Veraca. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem. Y también, ¿qué fue? Sacerdote del Dios Altísimo. Sígame con la palabra. Cuando Abraham, ven, otra vez Abraham vaya, no es, así no se nos va a olvidar. Fíjense bien. Cuando Abraham, porque venía con sus aliados, llegaban bien contentos, cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec, va de nuez, ¿salió a dónde? A su encuentro y lo bendijo. Otra vez la señal del pan y el vino. Abraham tenía comunión con Dios. Hagan el intercambio, fíjense bien. Abraham entendió la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? Muéstraselos, Abraham. El pan y el vino. Fíjense bien, hubo un intercambio. Te doy de lo mío y tú me das de lo mío. Uno de los momentos más solemnes de cuando nos reunimos en la iglesia, en las iglesias, el momento de traer el diezmo a la casa del templo donde nos fue dicho, es un acto solemne real, porque yo estoy dando de lo que es mío. Se lo estoy dando a Dios, que ya sé que le pertenece, y sé que puedo tomar de Él. Es un intercambio, hermanos. Normalmente queremos que nada más sea de allá para acá. Dame, dame, dame. ¿Y dónde está el intercambio? Él entendió la señal del pacto, el pan y el vino, y recibió. ¿Qué recibió? Enséñaselos, Pablo. Ay, fíjense bien, después Abraham tomó la 10ª parte, todo la 10ª parte de lo que ¿qué? Bueno, una parte nada más. Tomó una partecita nada más de lo que había capturado en la batalla. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice? Tomó parte de todo lo que había capturado en la batalla y se le dio a Melquisedec. ¿Se la dio a quién? ¿Se lo dio a Melquisedec? Ahí va, gracias. Ahora,
Muchas gracias. Entonces no se vaya. Entonces, véngase a este lado, Melquisedec. Ahí va. El nombre de Melquisedec significa que rey de justicia y rey de ¿y qué? De Salem. Significa que rey de paz. ¿De dónde salió este? No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de qué, de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo ¿qué? Sacerdote para siempre. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, Padrito. O sea, fíjese bien. Ahorita fíjese bien. Salió de la nada. Salió de repente. Se le atravesó. Abraham venía bien contento con sus aliados y le sale al encuentro Melquisedec. Normalmente nos sale al encuentro Jesús cuando más lo necesitamos, hermanos. Siempre sale al encuentro. Dice ahí, consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado. ¿Dónde? En la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel. Ya cuando existe la ley, la única tribu que podía recibir los diezmos del pueblo de Cristo, ¿quién era? ¿La tribu de qué? De Leví. Entonces, fíjense, sin embargo, cuando Abraham lo dio, todavía ni existían. Entonces dice, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, ¿qué hizo? Recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo ¿a quién? A Abraham, quien ya había recibido ¿qué? Las promesas de Dios. Vamos a darle tantito. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir, es superior ¿a quién? A quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, o sea, son mortales. Así que Melquisedec, ¿qué era? Es superior a ellos porque, ¿qué? Se nos dice que sigue viviendo. O sea, Melquisedec representa a Cristo mismo. A ver, ¿dónde me quedé? Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. Por eso ellos ya podían recibir, porque ya se había dado desde antes. Abraham lo había hecho por ellos. Dice, a pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Ya sé, vamos a darle un aplauso al Señor para que esto se nos haga bien interesante. Mira, dale, Josué, porfa. A ver, bueno, ahí está, todo esto es de tarea. Hebreos 7, empezamos con Génesis, que es del Antiguo Testamento, y luego nos fuimos a Gálatas, donde nos está diciendo que pasaron, Roberto, 430 años, más bien fue antes de la ley, 430, porque de repente, pues no sabemos ni el dato, pero ahí está en la escritura. Y luego nos vamos a Hebreos, que es del Nuevo Testamento, Iván, ¿y qué crees? Nos vuelven a decir lo mismo. Vamos a darle, eso dice aquí, Jesús es como Melquisedec, vamos a seguirle. No la voy a leer ahorita esta parte, pero nos la llevamos. Fíjense bien. Dice ayer, bueno, esto es lo que leímos de Caín. Muchos decimos, ¿por qué me lo enseñas si ya me lo sé? Porque de repente causa molestia. Entonces, a veces no nos gusta que nos digan las cosas, hermanos. Pero necesitamos seguirlas escuchando y necesitamos seguir aprendiendo. ¿Qué dice Proverbios? Váyase a su Biblia, búsquele, que le cueste trabajo, búsquele. A mí me costó esto hacerlo, usted búsquele. Proverbios 3 del 1 al 10, vamos a leerlo. Necesito que pongan atención en las escrituras. Dice, hijo mío, o sea, Dios nos está hablando. Nunca olviden las cosas que te he enseñado. Pregunta. De repente se nos olvidan. Bien seguido. De repente, a ver, yo nada más quiero decir, ¿quién se sabe las tablas de multiplicar del 1 al 10? O del 2 al 10. ¿Quién se las sabe? ¿Se las aprendió bien? ¿Requete bien?
Si se las aprendió bien, requete bien, hasta ahorita las debe contestar de manera correcta. ¿Sí o no? Al principio nos cuesta, pero si quedó bien aprendida la tabla, nos la sabemos porque nos la sabemos. Amén. Entonces fíjese bien, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos. ¿En dónde, Timo? En tu corazón. Porque es en nuestro corazón donde nosotros primero contestamos sí o no. Cuando a veces te están diciendo algo, yo ya pensé, pero porque salió de acá, no lo doy, no tengo. Y cuando lo damos en físico ya es porque ya lo desprendimos y salió del corazón, hermanos. Cuando yo doy una ofrenda, cuando hago algo, fíjense bien, es porque ya salió de aquí. Cuando la materializo es porque primero salió de aquí. No sé si me explico. Entonces dice, si lo haces, ¿qué pasará? Vivirás muchos años y tu vida te dará ¿qué? Satisfacción. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, con lo mejor. Entonces, fíjense bien, Él llenará ¿qué? Tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Amén. Amén. Dice Lucas 12:34. Donde esté tu tesoro, ¿qué creen? Allí estará también, Pepita, nuestro corazón, hermano. Es importante que como iglesia practiquemos estas verdades, hermanos. Yo les decía y me lo digo a mí misma. Yo le decía al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué para qué otra vez? Me dice, porque te has descuidado. Quiero que lo sigas haciendo con el mismo ímpetu con el que lo hacías. Con la misma, llegaba, caía, y era lo primero que hacía, hermano, separar el diezmo. Aunque no lo entregara todavía físicamente, ya lo tenía apartado en mi cuenta. ¿Cuántos pueden hacer esos apartados ya de manera digital? No lo tocaba. Iba por él y estaba apresurada. Era algo tremendo poderlo entregar. Era algo que no lo podía, yo ya no lo quería tener. Era algo que le pertenecía a Dios y que le sigue perteneciendo. Y me decía el Señor, te has descuidado. Quiero ese ímpetu, Jessica. Ahora, porque hay situaciones en las casas, en las familias. ¿Por qué, hermanos, tanta necesidad? ¿Por qué no rinde el dinero? ¿Por qué cae? Y ya cuando acuerdo ya me lo acabé. Como si lo echáramos en donde decíamos, en un saco roto. ¿Por qué? ¿Qué le estoy haciendo? ¿Sabían que nosotros solamente somos los administradores de lo que Dios nos da? Tenemos que aprender buenas finanzas. El pueblo de Cristo tiene que aprender a ser buenos administradores. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Pero también, ¿saben qué, Claudia? Tenemos que aprender a obedecerla. Y aquí nos dice, donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Vamos a otro pasaje. Fíjense bien. ¿Le podemos dar enter, por favor? Dice, en 1 Corintios 16:2, de aquí a la mitad del versículo. El primer día de cada semana, o sea, hoy, cada uno debería separar ¿qué? Una parte del dinero que ha ganado. ¿Sí sabían eso? Ahí vienen las escrituras, vamos a darle. Nos tenemos que preparar. Vámonos a Deuteronomio, pero agarra su Biblia. Deuteronomio 8, vámonos a Deuteronomio, lo vamos a leer, Timo. Deuteronomio 8, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Deuteronomio 8, nos vamos del 11 al 18, fíjense bien. Ya vamos a acabar. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, fíjense bien, nos podemos perder de Dios tanto en la abundancia como en la pobreza. Tanto en la pobreza como en la abundancia. Va para todos, Dice, en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y hayas edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado ¿qué? Tu plata y tu oro, junto con todo lo demás,
ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató ¿de dónde? De la esclavitud en la tierra de Egipto. La que sigue, Joshua, porfa. Dice, ya acabamos. No olvides, fíjense bien, que no se nos olvide que Él te guió por el inmenso y terrible desierto. ¿Para qué veces es terrible? Tragamos polvo, ¿verdad? Que estaba lleno ¿de qué? De escorpiones y de serpientes venenosas, y que eran tan árido y caliente. Él te dio agua, ¿de dónde? De la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. ¿Lo hizo para qué? Para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. ¿Por qué nos pone a prueba el Señor? Por nuestro propio bien. ¿Dónde vamos? Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Cuidado. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a quienes, a tus antepasados, ¿mediante qué? Mediante un juramento. ¿Amén? ¿Amén o están enojados? Hermanos, vamos a darle un aplauso al Señor. ¿Está claro? El diezmo, si yo diezmo, el Señor reprende por mí al devorador. Y aparte, lo mejor de todo, que si diezmo como lo tengo que hacer, como es correcto, no llevándolo por ahí, no de la manera en que yo creo estar bien, sino hacerlo de la manera correcta, Él, aparte de reprender por mí al devorador, ¿qué creen? Me va a hacer tierra deseable. Los negocios prosperarán y los que ya están prósperos seguirán prosperando. Y el que no ha avanzado va a avanzar. ¿Sí? En todas las áreas, en lo económico, en la salud, en lo emocional. Porque estoy cumpliendo con un principio, Iván, de adoración. El diezmar es adorar. Cuando yo vengo y entrego, no es mi diezmo, el diezmo del Señor, y lo deposito en el alfolí. Estoy dándole mi vida, estoy dándole de mí para recibir de Él, hermanos. Es un intercambio, pero fíjense, tanto la pobreza como la riqueza nos pueden apartar del Señor. Por eso necesitamos leer su palabra, escudriñarla, obedecerla. Y quienes ya somos diezmadores consumados, necesitamos ahora avanzar a lo que sigue, que es la ofrenda. La ofrenda no es lo mismo que el diezmo. Es primero el diezmo, porque eso le corresponde al Señor. Y la ofrenda es todo lo que yo quiera sembrar. Sí, pero una vez que yo ya cumplí de manera correcta con el Señor. Amén. La ofrenda, bueno, ya este es otro principio, lo vamos a ir viendo. Son principios de multiplicación. Dios multiplica, hermanos. Es importante que si no lo habíamos hecho de manera correcta, vayamos a Dios, le pidamos perdón a Dios, nos pongamos a cuentas con Dios, empecemos a hacerlo de manera correcta para que yo, mi presente, mi familia en este tiempo y mis generaciones siguientes, Iván, hagan lo mismo y vivan libres de esos espíritus, de esas cosas que hemos hecho, de esas malas prácticas, de esa pobreza, de esa escasez, de esa necesidad, hermanos. Necesitamos ser libres. Este es el tiempo de la iglesia. Cristo viene pronto y necesita corazones dispuestos. Necesitamos sembrar en el reino para que más familias, más vidas conozcan a Jesucristo y sepan que hay un Dios que les salva, que les restaura, que prospera, que
que bendice de maneras sobrenaturales, que abre proyectos, que prospera proyectos, que hace caminos donde no había camino, hermanos. Pero es Dios el único que lo puede hacer. Necesitamos entender esta verdad, que de verdad el Espíritu Santo revela esta palabra a nuestras vidas. Hay mucho material en la Biblia, hay mucho material que nos confirma el diezmo, hay mucho de ofrenda. Tenemos que sembrar en el reino, hermanos. Si sembramos en el reino, estamos sembrando en buena tierra. Necesitamos despojarnos de lo que creemos que es nuestro, pero Él ya nos dijo que tengamos cuidado, porque todo es de Él, es por Él y para Él, y Él nos da la fuerza, la sabiduría, la gracia, el talento y las habilidades para poder tener recursos, hermanos. Entonces, en esta tarde fue lo que el Señor nos dio. En esta tarde queríamos compartirles las bases que había antes de la ley, que nos quede claro que el principio de diezmar fue antes de la ley. 430 años, hermanos, y que si lo hacemos, el Señor reprende por nosotros al devorador en todas las áreas, y aparte nos hace tierra deseable, y aparte mis generaciones van a crecer y crecerán libres de toda herencia generacional, hermanos. Ahorita usted a lo mejor ya viene de negocios que le heredaron los padres. Hay otros que en este presente están haciendo los negocios, ¿sí? Pero yo quiero y deseamos, y Dios quiere, que los negocios no se esfumen, que los negocios sigan por generaciones a nuestras familias, pero que nuestros hijos tengan la base principal de la Escritura, que es el diezmar, el de sembrar en buena tierra, para que mis hijos de esa manera también honren a Dios. Amén, ¿estamos de acuerdo? Que Dios les bendiga, hermanos. Siguen nuestros pastores con la palabra. No es casualidad que estén aquí. Dios les bendiga grandemente. Dios nos quiere bendecir. Fíjense bien, este salmo a mí me encanta y se los comparto ahorita. Me acordé por lo del vino y ¿qué era? Pan, no es Marcelino, era Dios, el sacerdote dándole a Abraham esa bendición a nosotros. Y en la palabra dice, en Salmo, para que digan, no es cierto, no, sí dice. En el Salmo 104:15, vino para que se alegren, aceite de oliva para que aliviarles la piel, y pan para que se fortalezcan. ¿Quién fue el vino? ¿Quién derramó su sangre por nosotros? Nos entregó a Jesús mismo. Nos entregó ese pan, esa comida que es su palabra. La palabra es Jesús mismo. Tenemos de verdad armas poderosas para estar aquí, hermanos, que es el pan y el vino. Es la sangre de Cristo y es la palabra. No le da aplauso al Señor. Dios bendiga a Jessica, porque es muy buena para este tema, explica tremendamente. Dios le ha dado de verdad ese don con las finanzas. Dios te bendiga y negocios extraordinarios vengan a tu vida. Les voy a contar, porque yo le decía, pastor, es que si yo explico esto, pues yo nada más voy a explicar esta parte que a mí me encanta, pero no quiero ser tan así. Jessica ya les hizo así, ¿va? Suavecito. Vamos a Hechos 5, ya vamos rápido, nada más se los voy a explicar porque tenemos una boda. Es Hechos 5. Había cierto hombre llamado Ananías. Fíjense bien, cuando el Espíritu Santo llegó y hubo un Pentecostés entre los hermanos, Jesús se fue con su Padre, nos dejó al Espíritu Santo y hubo un derramamiento. La gente estaba tan llena del Espíritu Santo que de verdad, yo decía ahorita, cuando estamos llenos del Espíritu Santo no importa nada en nuestras vidas más que Jesús. Entonces dice que ellos vendían sus propiedades, se los daban a los pobres y seguían extendiendo el Evangelio.
Porque se acuerdan cuando yo les dije, no, nosotros no venimos a este mundo a ser ricos, no venimos a este mundo a trabajar ni a tener hijos, venimos a este mundo a extender el evangelio, a llevar a mucha gente a Jesús. Entonces había una pareja, dices, es que donde dos o más se ponen de acuerdo, Dios ahí envía bendición y vida eterna, amén. Con que usted se ponga de acuerdo con su mujer, ya la hizo. Pero fíjense bien, había un hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendían una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Ahí te traemos y es todo lo que vendimos, aquí están, apóstoles. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Ahí vemos una escena muy parecida a la de Adán y Eva. Con el consentimiento de mi esposa me voy a comer la manzanita. Y hubo una desobediencia. Adán no se separó de Dios por el pecado, sino fue por la desobediencia. Estas Ananías y Zafira, aquí hubo una desobediencia, dice. Entonces Pedro le dijo a Ananías, a ver, ven, porque has permitido que Satanás llenara tu corazón. Cuando desobedecemos a Dios, ¿a quién estamos obedeciendo? A Satanás. No hay de dos, hermanos. Dice, ¿le mentiste a quién? Al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. No, bueno, vamos a seguir leyendo. Del dinero, la decisión de vender o no la propiedad, ¿de quién fue? Tuya. Y después de venderle el dinero también era tuyo para regalarlo. No, ¿de quién fue la decisión? De ellos. Nadie los obligó. ¿A quién le mintieron? ¿A los apóstoles? Al Espíritu Santo. Hubo una desobediencia. Hubo una mentira. Dice, ¿cómo pudiste hacer algo así? No me mentiste a mí ni a nosotros, sino ¿a quién? A Dios. Qué tremendo, dice. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. La desobediencia nos lleva a la muerte. A lo mejor dices, no, pues no, yo no me he muerto, he hecho eso y no me he muerto. Pero nos lleva a una muerte espiritual. Una muerte, ¿qué somos sin el Espíritu Santo, hermanos? ¿A quién iremos? Si solo, ¿quién tiene palabras de vida eterna? Nadie le pidió a Ananías, nadie le pidió a Zafira. Ellos se pusieron de acuerdo porque estaban ellos unidos en acuerdo, pero era un acuerdo de desobediencia, porque al Espíritu Santo no le podemos mentir, porque está dentro de nosotros. Es el arca. Y yo, cuando Pablo decía, hace unos meses hablaba acerca del arca del pacto, yo decidí, soy una persona, soy mujer, fallo, tengo muchas fallas, pero trato de tener un dominio propio en mi vida, porque aquí adentro está esa arca, aquí adentro está el Espíritu Santo y tengo que cuidarla. Acuérdense que cuando alguien equivocado tocaba el arca, ¿qué pasaba? Moría. A ellos le mintieron, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Murieron. Ananías y Zafira cayeron. Dice que cayeron. Ni les dio chance, porque le mintieron al Espíritu Santo. Y luego hay una escena en Lucas donde había Jesús, dice que estaba sentado al lado del alfolí. ¿Sí se acuerdan de esa? Y que venía gente muy rica y muy poderosa y daba todos, dice que daban y daban y daban, dice, pero en eso venía una mujer pobre, que solamente, una viuda pobre que solamente tenía, ¿cuántas monedas? 2 monedas. Y dice, y entregó todo lo que tenía. Pero dice, Jesús estaba ahí al lado,
Jesús la observó. Jesús ve nuestros corazones y Jesús nos observa. Jesús, no importa lo que tengas. A otra viuda le pidió aceite. ¿Se acuerdan? A Elías. No importa, Dios está viendo, como dice Jessica, nuestro corazón. Es un acto tremendo. Yo les decía en la mañana, yo desde que tengo uso de razón sé de esto, pero ahora que tengo hijos, que estoy casada y que ya no dependo de nadie más que de mi esposo, veo el poder de Dios cuando un hombre diezma y ofrenda. Bueno, yo digo mi esposo porque yo soy ama de casa, pero si tú eres mujer y también trabajas, diezma, y es un poder extraordinario. Yo lo puedo ver en mis hijos, cómo Dios nos ha salvado de la muerte, Dios nos ha rescatado de la tristeza, de las plagas que ha habido. Dios nos ha guardado. Pero Dios siempre de verdad nos pide algo, ¿sí o no? Pónganse a leer, siempre pide. ¿Sabe qué pide? Nuestro corazón, nuestra disposición. Dios los bendiga. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.